是了，吃刀吧，等吃米刀吧，你有了。吃刀把的，我要让。哦，吃米刀吧，等着还是？啊。吃米刀吧。吃米刀吧就是干啥呢？除了店里，吃米刀吧是除了店里接行业的店吃米刀吧吃，除了马队的吃刀吧，到不到的。En breve, lo que significa es un fenómeno que es permanente, impermanente, es un fenómeno que depende de causas y condiciones para surgir, para su existencia, mientras que un fenómeno permanente no depende de causas y condiciones para su existencia. Por ejemplo, las causas y los resultados son fenómenos impermanentes. Todo lo que todo lo que los humanos podemos percibir son fenómenos impermanentes. Y un ejemplo de un fenómeno permanente sería, por ejemplo, como la vacuidad es permanente, la ausencia de un yo también es permanente, o el espacio, que no está obstruido, el espacio vacío también es permanente. Un fenómeno permanente es algo que no cambia, mientras que algo que cambia sería un fenómeno impermanente. Aquello que se desintegra instante a instante es un fenómeno impermanente, mientras que aquello que no se desintegra instante a instante es un fenómeno permanente. Cuando tú acabas de decir un fenómeno impermanente, la propia palabra lo dice, impermanente, que no permanece, es algo que no permanece. Cuando hablamos de algo impermanente, es algo que está cambiando, algo que no permanece. Cuando hablamos de algo permanente, es algo que no cambia. Por lo tanto, lo que cambia es impermanente y lo que no cambia es permanente. Por ejemplo, la vacuidad es permanente, porque la esencia de la vacuidad no se desintegra al instante a instante. Y por ejemplo también la ausencia de identidad propia, la ausencia de un yo, también es permanente porque su esencia no cambia momento a momento, no se desintegra instante a instante. Si lo piensas así, yo creo que es una forma adecuada de pensar. Por ejemplo, mis agregados son impermanentes. Mis agregados están cambiando cada momento.
Puesto que mis agregados cambian momento a momento, entonces es por eso que podemos decir, me estoy haciendo mayor, me estoy envejeciendo. Puedo ver que antes era un niño pequeño, luego me convertí en un joven y así fui avanzando y fui envejeciendo. Ese cambiar es la impermanencia. Sin embargo, la vacuidad de mis agregados y la vacuidad de mi yo es un fenómeno permanente. La razón por la cual la vacuidad de los agregados son permanentes es porque mis agregados no están establecidos de forma verdadera ni establecidos de su propio lado. El hecho de que los agregados no están establecidos por sus propias características, eso en sí, el no estar establecidos por sus propias características, es la vacuidad de los agregados. El que el yo no esté establecido, el no estar establecido desde su propia verdad, desde sus propias características, es la vacuidad del yo. Cuando hablamos que el yo no está establecido de forma inherente, no está establecido por su propia verdad, no está establecido por su propia naturaleza o no está establecido por sus propias características, son sinónimos, es lo mismo. Cuando hablamos de que el yo no está establecido desde su propio lado, que el yo está vacío de estar establecido por sus propias características, que el yo no está establecido por su propia naturaleza, es estar hablando de la vacuidad del yo. Por lo tanto, yo soy impermanente, sin embargo, el vacío, la vacuidad de mi yo es permanente. Y hay una relación entre ambos, puesto que yo existo, existe la vacuidad del yo. Puesto que existe la vacuidad del yo existo. Si uno existe, el otro también debe existir. Si el otro no existe, este primero no puede existir. Y así como lo hemos visto en relación al yo, todos los fenómenos existen de la misma forma. Todos los fenómenos tienen vacuidad. Todos los fenómenos, desde los infiernos hasta la budeidad, hasta la iluminación, tienen vacuidad, son de la vacuidad. Para poder realizar la vacuidad, primero tenemos que realizar la vacuidad de nuestro propio continuo mental. Primero tenemos que realizar la vacuidad de nuestro yo y después realizar la vacuidad de nuestros agregados. Cuando nosotros en un futuro vayamos a realizar la vacuidad, primero tenemos que realizar la vacuidad de nuestro yo y después de nuestros agregados.
¿Y por qué hacemos una diferencia o lo ordenamos primero en tener que realizar la vacuidad del yo primero y de los agregados después? ¿Acaso hay alguna diferencia de sutileza entre ambos objetos de realización? No existe ninguna diferencia de sutileza, de nivel, de grado de sutileza en ambas realizaciones, la realización de la vacuidad del yo y la realización de la vacuidad de los agregados. No existe diferencia entre el objeto diferencia de sutileza entre los dos objetos sobre los cuales realizo la vacuidad, entre el yo y los agregados. Y si no existe ninguna diferencia en cuanto a la sutileza del objeto de realización, ¿por qué hay que realizar primero uno y después el otro? Esto es algo que Lama Tsongkhapa explica de forma muy detallada en los textos sobre Madhyamika, sobre el camino medio. Da muchísimas explicaciones basado en la lógica. En general, cuando hablamos del yo, ¿de qué depende ese yo? Ese yo existe dependiendo de los 5 agregados. Ese yo está etiquetado, meramente etiquetado, sobre los 5 agregados. Cuando nosotros percibimos un yo, para poder percibir un yo, para que se nos aparezca la idea del yo en nuestra mente, primero tenemos que haber percibido los agregados. Puesto para que se nos aparezca en la mente la idea del yo, tenemos que anteriormente haber percibido los agregados. Vemos que no existe un yo si los agregados tampoco existen. Sin embargo, para que se nos aparezcan los agregados, no hace falta que con anterioridad se nos haya aparecido, hayamos percibido el yo. Los agregados no dependen del yo para su existencia, sin embargo el yo sí depende de los agregados para existir. Puesto que el yo depende de los agregados para existir, nosotros podemos comprender esa relación de interdependencia entre el yo y los agregados. Una vez que nosotros hemos comprendido que el yo depende de los agregados, hemos comprendido el nivel de interdependencia burdo, un nivel de interdependencia burdo. Una vez que hemos comprendido un nivel de interdependencia burdo, se ha vuelto más fácil realizar la vacuidad. Una vez que comprendemos, entonces mi yo es dependiente de los agregados, por lo tanto no puede existir de forma independiente, no puede existir sin depender de los agregados. Y una vez que llegamos a esa conclusión, estamos más cerca de realizar la vacuidad. Siguiendo este razonamiento nos damos cuenta de que primero tengo que realizar la vacuidad del yo. Ahora puedo ver que en base a observar la vacuidad del yo, puedo comprender la interdependencia burda. Entonces sí me familiarizo con este concepto,
puedo ir cada vez comprendiendo más hasta llegar a la realización de la vacuidad. Y cuando llegue a esa realización me daré cuenta de que este yo no está establecido por sus propias características. Y con esta meditación, el aferramiento a ese yo, a esa percepción de que este yo es tan importante y de que realmente necesitamos un yo para existir, se va relajando, el aferramiento ese se va relajando. Así que vemos que hay una diferencia entre realizar la vacuidad del yo y realizar la vacuidad de los agregados, y porque hay un orden de realización. Como comprendemos de forma distinta el yo y comprendemos de forma distinta los agregados, tenemos que comprender también la vacuidad de cada cosa de forma distinta. Primero tenemos que investigar y preguntarnos, ¿este yo dónde está? Si investigamos y hacemos un análisis de los 5 agregados, vemos que no lo podemos encontrar. No se puede encontrar para nada. Haced una investigación, analizad vuestro cuerpo desde la cabeza a los pies. ¿Dónde está el yo? No es la cabeza, no es la mano, no es la pierna, no es el estómago. Este yo no son los intestinos, no es la sangre, no son los huesos, nada de eso es el yo. No son todas las conexiones y las neuronas internas que tenemos. Y ese yo, del que siempre hablamos, ese yo, ¿dónde está? No está. Y es porque no existe. ¿Eso quiere decir que no existe para nada? Sí existe. Tú has ido para allá y has venido para acá y habéis comido. No podemos decir que no existe, pero si lo buscamos, no existe. Existir existe, pero si lo buscamos, no existe. ¿Y entonces cómo existe? Existe nominalmente. Existe debido al poder de su nombre. Acumulamos karma siendo meramente etiquetados. Estando meramente etiquetados, acumulamos karma positivo y acumulamos karma negativo. Es este yo meramente etiquetado el que acumula karma positivo y el que acumula karma negativo. Por lo tanto, existe un yo, que existe de forma meramente etiquetada. Sin embargo, si lo buscamos, no lo podemos encontrar. Pero cuando investigamos, vemos que ninguno de los 5 agregados es el yo. De los 5 agregados hay uno que se llama la consciencia. La consciencia, el agregado de la consciencia es la mente. Nosotros por lo general creemos que somos el agregado de la consciencia.
대가 나시 풍부디 딱 때문에 말이셔 코 개왕마만의 용도 개와치마를 누구도 Pensamos, definitivamente, yo soy el agregado de la consciencia, puesto que esto vino de vidas pasadas y seguirá una vida futura. 제가 알아서도 생균 생 나시 균디 이시 다 나시 풍부 균디 딱때 코 말이셔 마스 때 쟤네 디마도 로사민도 Por lo tanto, yo soy el continuo de mi consciencia mental. Si no es esto, ¿qué más puedo ser? 그러 코르바도 로사민도 상투 스타니 지지라 나바시와 때라 노스되네 나시 그와 강사 때라 강사 제유다 강사 따이 제유다 따이 니시와 ¿Lona? 그다 강사 제유 나시 풍부되라 강사 제유스다 하야도 지금 마데라 강사 따이스다 시 로그레스나 뭐 렌지베 로그레스 제유당 다유당. 따이다 강사 제유다 강사 따이스 하고서 Hay dos tipos, a ver, es que no me sé los términos exactos en castellanos, pero la traducción literal sería que hay dos tipos de personas según qué consideran que es el yo. Hay algunos que consideran que el agregado de la conciencia es el yo y se llaman los substancialistas, mientras que aquellos que consideran que he dicho la conciencia, ¿verdad? Mientras aquellos que consideran que los agregados en su conjunto son el yo, son los materialistas. Y la visión de los substancialistas es una visión, es un punto de vista que sostienen los Madhyamika Svatántrika. 오 되게 엄마 런지베 에네 가사를 니샤제 가사 자이스디 나마시거든 가사 자이스라 타야되는 마스교로 만로사스 어디 가사 나이레스 라고 Ale, tayo tiene consumación. 다이스디 나 타야되는 마시교로 그uma 런지 던지월래 마 타야되는 마 로이마 타야되는 마코라 다이레스 이게 남식이 Vale, una corrección. Entonces, de las dos escuelas está la Madhyamika Svatántrika y la Madhyamika Prasángika. La Madhyamika Svatántrika sostiene el punto de vista de los substancialistas, que es que el yo es el agregado de la conciencia, mientras que la escuela Madhyamika Prasángika sostiene el punto de vista del etiquetamiento, digamos, de que el yo existe meramente etiquetado sobre los 5 agregados. Así que lo que he dicho anteriormente del materialismo no es eso. Es simplemente que están los sustancialistas y los que etiquetan. Uno es de Madhyamika Svatántrika y el otro es de Madhyamika Prasángika. Lo que propone la escuela Madhyamika Svatántrika es que cuando buscamos en los fenómenos hay algo que al final debemos encontrar, una esencia, algo que debemos encontrar. Y dice, vamos a encontrar, si realmente buscamos, al final encontraremos algo. ¿Y cuál es la razón por la cual vamos a encontrar algo? La razón que ellos dan es que si buscamos, analizamos, investigamos y no encontramos nada, eso querría decir que no existen. Por eso la escuela Madhyamika Svatántrika dice que los fenómenos existen desde su propio lado, están establecidos de su propio lado. Y puesto que están establecidos desde su propio lado, si uno los investiga, al final hay algo que uno encuentra.
Por eso los que proponen, los que pertenecen a la escuela filosófica Madhyamika Svatántrika, dicen que si uno analiza los 5 agregados para encontrar ese yo, lo acaban encontrando en la consciencia mental, que el agregado de la consciencia es el yo. Esto es lo que propone la escuela Madhyamika Svatántrika. Sin embargo, la escuela Madhyamika Prasángika dice que los fenómenos no existen desde su propio lado, no están establecidos de forma inherente. Y puesto que no están establecidos desde su propio lado, si uno los investiga, no hay nada que al final uno pueda encontrar. Sin embargo, ellos dicen, si investigas no vas a encontrar nada, pero existen de forma convencional. Y como existen de forma convencional, están convencionalmente establecidos, cuando uno los analiza, los investiga, de forma última, no hay nada que uno pueda encontrar. Por eso la posición de la escuela filosófica Madhyamika Prasángika es que los fenómenos, cuando uno los investiga, no hay nada que pueda encontrar. Sin embargo, existen convencionalmente. Porque si uno los investiga y acaba encontrando algo ahí, una esencia ahí, significa que esa esencia existe sin depender de causas y condiciones. Y si buscando algo encontramos una esencia que no depende de causas y condiciones, quiere decir que esa esencia está establecida por su propia verdad. Entonces acabamos de ver la parte de esto de la vacuidad y también hemos visto los 9 objetos en base a los cuales nos enfadamos. Por lo tanto, a nosotros nos consideramos muy importantes. En base a este yo importante, los míos consideramos muy importante. En base a identificar unos míos surgen los enemigos. Y en base a los enemigos es donde surge el enfado. Y cuando nosotros, cuando nos enfadamos con ellos, los insultamos, es algo negativo, es algo que no debemos hacer. Y uno, aunque algunas veces, por ejemplo, diga cosas negativas sobre aquellos que consideramos nuestros allegados, nosotros cuando lo decimos no nos enfadamos. Pero ahora, si una persona que consideramos nuestro enemigo insulta a nuestro amigo, ahí sí nos enfadamos. Y esto es debido a que nosotros nos consideramos a nosotros mismos muy importantes. Y en base a considerarnos muy importantes surgen los 8 dharmas mundanos. Si nosotros no nos consideráramos tan importantes, entonces no surgirían los 8 dharmas mundanos. Pero como nos consideramos tan importantes, entonces cuando dicen cosas buenas sobre uno, estamos encantados. Cuando nos critican, no nos gusta nada. Cuando nos dicen algo, alaban una de nuestras cualidades, nos encanta. Pero cuando nos critican algo de nosotros, no nos gusta absolutamente nada.
마스디 소스도 마스 12년 돼야 마 제침 12년 돼야 어떻게 주는 말이지 저런 책에 녀야 싸우들 돌아 소도 제쳤어 Y la fuente, la raíz de todo esto es que yo me considero muy importante. Entonces, cuando se dice que el yo tampoco es el agregado de la conciencia, deberíamos entenderlo, por ejemplo, como que esta conciencia que tenemos ahora en esta vida está configurada de una manera X por mi carácter, por lo que me gusta, lo que no me gusta, todos los factores, y es diferente, por ejemplo, de la que tuve en la vida anterior y de la que tendré en la próxima, en ese sentido, tal vez, o Tanda ngazu pumbong abo nalola namshidi nga mayimbe gyumsen susu mayimbe gyumsen kare lamna tanda susu namshi pumbo yera namshi pumbo tagi kerangi nga mare susu inga o di nga mare nga mayimbe gyumsen kare lamna tanda mize di nalola susu gi cheba ta samlo tanda supo kietan sama gyurgyure 아니 개왕오마 양 가가가래 아니 개와 제마 양 가가가가 자기래 딜라데네 아니 나마레 디김셀라데네 나조 나마레 하고에 유르베 나마이스라 나마인스 나시 풍부시도와 엄마 텐주에 르라 아니 강사 자이스 뭐를 줘와 시 그전에 니 고도 소라 전에 니 고도 세데 엄마 텐주 런지베 르 시. 엄마 텐주 안에 전에 니에 요 말스 내가 인자 나시 풍부디 아니 La razón por la cual el agregado de la consciencia no se puede considerar el yo es porque, como dice la escuela Mayamika Prasángika, es que si tú realmente buscas ese yo en la consciencia no vas a poder encontrarlo y por lo tanto no se puede establecer que la consciencia, el agregado de la consciencia sea el yo. 타야들이고 나 다그라마도 지게 남나마신 풍부티 야 강사래 이제 너무 말했어 나시 풍부티 강사래 시 말했어 편결로다 나보카는 la topeta zamja 이라야 남시 나시 풍부티 아니 강사실 말했어 Lo que propone esta escuela, la posición de esta escuela, Mayamika Prasángika, es que el yo es simplemente una mera etiqueta sobre los 5 agregados. No extrae uno de los agregados, que es la consciencia, y dice, esto es el yo. Pero hay que ir más profundo, a un nivel más sutil, porque ahora la idea que nosotros tenemos de nuestro yo es una idea muy burda del yo realmente. Pero cuando uno comienza a estudiar los tratados del Tantra, entonces ahí da realmente una explicación de nuestro yo muy sutil. Nosotros ahora la idea del yo que tenemos es de un yo muy burdo. Sin embargo, ese yo que viene de vidas pasadas, que está en esta vida y que seguirá vidas siguientes, es el yo más sutil. Es el yo más sutil el que continuará vidas siguientes. Y es muy, muy, muy sutil. Nuestra conciencia tiene distintos niveles de sutileza y la que viaja a vidas futuras es el nivel de conciencia más sutil. De la misma forma también hay este yo tiene niveles de sutileza y el que viaja o el que continúa a vidas futuras es ese yo más sutil.
Por ejemplo, tenemos nuestras 5 facultades sensoriales. Tenemos la facultad visual, auditiva, del gusto, del tacto, del olfato, etc. Todas estas facultades son muy burdas, son conciencias muy burdas. Cuando morimos, cuando estamos a punto de morir, lo primero que sucede es que nuestras conciencias sensoriales mueren. Primero es la conciencia visual, la que desaparece y ya no somos capaces de reconocer a los que tenemos alrededor. Después es la conciencia auditiva, donde dejamos de oír los sonidos alrededor y se va, poco a poco, se va disminuyendo. Luego es la conciencia del olfato, cuando aunque tuviéramos una comida enfrente no seríamos capaces de sentir el olor. Si tenemos ropa puesta, no sabremos distinguir si el tacto de la ropa es áspero o es suave. Y todo esto sucede porque las 5 facultades sensoriales están desapareciendo. Una vez que desaparecen las facultades sensoriales y las conciencias sensoriales, entonces el nivel de conciencia más burdo también ha desaparecido. Después lo que sucede es que desaparece el calor de nuestro cuerpo. Poco a poco el calor se va desvaneciendo. Y eso significa que no podemos sentir nada con nuestra mano, por ejemplo. No sentimos nada con la pierna. Así es como el calor se va desvaneciendo de nuestro cuerpo y también la sensación, dejamos de sentir las sensaciones en nuestro cuerpo y poco a poco se va concentrando y se condensa todo en el corazón central. En ese momento ya la persona no respira más. No hay más inhalación ni exhalación. Sin embargo, todavía la persona no ha fallecido. Porque todavía queda dentro de su cuerpo la conciencia más sutil. Esa conciencia sutil que todavía está en el cuerpo es la conciencia sutil que viene de la vida anterior. Normalmente nosotros consideramos que cuando una persona deja de inhalar y exhalar, deja de respirar, que ya ha fallecido. Sin embargo, puesto que la conciencia sutil está todavía en el cuerpo, hay personas meditadores, que pueden permanecer en lo que creo que en castellano también se dice Tukdam, que se quedan en meditaciones cuando meditan sobre la conciencia más sutil y pueden quedarse ahí durante semanas o meses. Y esa mente más sutil, esa conciencia más sutil, es la conciencia sutil más virtuosa que existe. Y cuando esa conciencia más sutil está todavía en el cuerpo, aunque el cuerpo no puede moverse, el cuerpo no se mueve absolutamente para nada, el cadáver no huele, todavía no es un cadáver, porque no huele nada. Y eso se llama Tukdam.
되게 시바 참아대 아니 프레스나 세 프레스나 Una vez que la conciencia sale del cuerpo, 아니 도담 드레스 entonces quiere decir que ya el estado de Tugdam ha cesado. Tugdam quiere decir Tug es mente y Dam es como quedarse, simplemente permanecer en la mente. 투 세대 디스고라 Tug quiere decir mente. 담 세대고 지바스 Y Dam quiere decir aferrarse. 계생 기회생 시바디 호 내가 네트워크 시바 Quiere decir que la mente virtuosa es capaz de permanecer en esa conciencia tan sutil. 어디 다들 소소 되는 최년의 제니나 어디 뉴욕 Y esto es algo que sucede a personas que practican el Buda Dharma. 어디 뉴욕 있잖아 다 시가 나가라 앉지 기회상 코에다 전주부 생을 상을 코에다 도마니 상을 코에 진짜게 상을 코제 아니 시바이나 아니 개와 치모베 시바지 있다 대려 고방치 개와 링거 그래서 Si uno, justo antes de morirse, cultiva pensamientos virtuosos, piensa en bodhicitta, piensa en vacuidad, entonces se dice que tendrá un renacimiento auspicioso. 어디를 그 존데 가라로 Tanda shepe pumboti nga ma yinbe gyunse. 아 시베 본 제다다 푸보스데 납식 시발라 아니 우마는 견적을 놀라간지 안사식 말했어 생각 말했어 Por eso, volviendo a tu pregunta, la escuela Madhyamika Prasangika no considera que el agregado de la conciencia sea el yo. 제가 견적을 놀다 우마를 견적을 놀디 야체 소지고 그랬어 콜라 견적을 놀라 디레 견적을 놀라 디레 지라을 놀라 디레 아니 너디를 놀라 디레스 Hay que saber distinguir entre las distintas escuelas filosóficas, saber qué es lo que propone la escuela Vaibhashika, qué es lo que propone la escuela Svatántrica, Sautántrica, qué es lo que propone la escuela Chittamatra y qué propone las dos divisiones de la escuela Madhyamika, la Madhyamika Svatántrica y la Madhyamika Prasangika. 어때? 제가 뭐 텐조를 시행해 와인자 제가 이 여기 부모만의 납시 부모세대 강사를 시작을 말했어. Sin embargo, la escuela Madhyamika Prasangika no considera que la persona sea la consciencia, el agregado de la conciencia. Sobre la vacuidad de los agregados, porque antes ha hablado de la vacuidad del yo, es la vacuidad de los agregados, que no era ni uno antes, iban en este orden. Primero realizabas la vacuidad del yo y luego la de los agregados. Si daba unas pinceladas sobre la vacuidad de los agregados, o ya la explican. Kansa ki dame ta chuki dame yura, chuki dame pumbo la tene togora. Pumbo ki dame di pumbo ki tomba ni di karere, dagin kiran ki kansa ki tomba ni ki kola chik suimba. Kadana di pumbo ki tomba ni di karere. 본보는 신기 맞아 봐. Pumbo ranshiki mandruba. 어때? 저 탐질 지워라다. 말은 신기 맞아 봐. 말이 동반이나 아니 본보는 신기 맞아 봐. 본보기 동반이. 가열은 신기 맞아 봐. 가열 동반이. 저들은 신기 맞아 봐. 저들 동반이. 탐질을 인다다 해. Hay que aplicar la misma lógica de cuando realizamos la vacuidad de la persona, también usamos la misma lógica con la vacuidad de los agregados. La misma lógica se aplica a todos los fenómenos. Podemos decir que el yo no está establecido por su propia naturaleza, los agregados tampoco están establecidos por su propia naturaleza, la mesa no está establecida por su propia naturaleza y la taza tampoco está establecida por su propia naturaleza. Por eso primero si comprendes la vacuidad del yo, puedes aplicar la misma lógica a los agregados y a todos los fenómenos, puesto que todos los fenómenos, todos los objetos de conocimiento tienen la misma vacuidad y ninguno está establecido por su propia naturaleza. Si no tenéis... Una pequeña aclaración por si acaso. De los sustancialistas, por decirlo otro nombre que no me sale, si buscan la esencia, por lo tanto niegan la vacuidad.
Uma rangyupe tenzo konsoki zeyo kansa 자기 누가 duira. Konsoti tena tombani kage yorebe. 그거 말이야. 내가 거나 엄마 런지 편지고 동반인들에 런지를 동반인데 때 알았어 그래. 거기서 강사소스 로이 차단을 봐. 어디 치래. 때 엄마 편지고 무슨 막 거기서 따는데 거기서 동반인 때 가서 그래. 동반인 문제랑 따다랑 해요 말이야. 나 이내에 코로나 때 겁내 타고 두고 갔다. No es que nieguen la vacuidad, aunque si le preguntaras a alguien de la escuela Madhyamika Prasangika, o sea, ya la última del todo, te dirían que los que pertenecen a la escuela Madhyamika Svatántrika no han comprendido del todo la vacuidad. Es decir, todas estas escuelas hablan de la forma en la que ellos comprenden la vacuidad. Y hay personas que meditando, estudiando y meditando en la visión, en lo que propone la escuela Madhyamika Svatántrika, los sustancialistas, realizan la vacuidad. Pueden llegar a realizar la vacuidad. 제가 코로나이 동반인이 공부할 때네 타고 두고 가래. 니들 타고 두나? Ellos pueden alcanzar la liberación basados en su visión. Y si pueden alcanzar la liberación basados en la visión, entonces está bien. 다 산재 고건시 줘야나. 근데 타면 되라. 아니 배 따오 터도 전주고 따오도 니고. Sin embargo, para alcanzar la iluminación hace falta haber comprendido la visión última y realizar la visión última. 제가 놀러래. 사제발라스. 사제발라 tar 상암치 냐네지. Y es por eso que se dice que para iluminarse, al final uno siempre tendrá que practicar tantra. Se dice que si uno no practica tantra, hacia el final del camino uno no practica tantra, no podrá iluminarse. Hay personas que practican el tantra desde ahora. Sin embargo, por lo general se dice que el tantra es un requisito necesario para los bodhisattvas que están en el 10º bhumi. Por ejemplo, Buda Shakyamuni se iluminó, por lo tanto tuvo que practicar el tantra. Buda Shakyamuni lo practicó cuando estaba en el 10º bhumi. Pasamos al texto. Es el 12 y el 12. Las causas de la felicidad suceden algunas veces, pero las del sufrimiento son muchas. Sin sufrimiento no hay renuncia, por tanto, mente, deberías permanecer firme. Aquí está hablando de que nosotros tenemos estos agregados contaminados, por lo tanto, como no hemos trascendido estos agregados contaminados, estamos destinados al sufrimiento, a experimentar sufrimiento. Como dije ayer, estos agregados se consideran contaminados porque han sido obtenidos debido al karma y las aflicciones. Como han sido obtenidos debido al karma y las aflicciones, se consideran contaminados. Y como no los hemos trascendido, tenemos que experimentar sufrimiento. La causa para renacer en samsara es el karma y las aflicciones.
la causa para la felicidad, la causa de la felicidad es la virtud. 저기 자마를 시작해. 그리고 자마 시작, 자마 시작해. 개와 마음도 싸도게. 아니 tipo 마음도 싸도게. 상당 거래스. Nosotros tenemos que poner en una balanza la virtud que hemos practicado y la no virtud que hemos practicado y ver qué es lo que hemos practicado más. 제가 저기 tipo 마음도 싸바데 셀셔지래. Si hemos practicado mucha negatividad, no está nada bien. 그리고 내가 이제 tipo 셔지 싸바데도 안 셀셔라레스. 하고 그랬어. Sin embargo, queda claro de que nosotros hemos practicado más negatividad que virtud. 그리고 앞에 먼저 돈이 요의 돈이 제가 노지기 돈이 제가 노지기 돈이 Puesto que nosotros experimentamos el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que todo lo abarca, el sufrimiento del nacimiento, del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte. 돈이 김이셔도 녀대가 알아왔어. Y experimentamos cualquiera de estos sufrimientos todo el tiempo. 돈이 김이셔도 녀마 디칸라 아니 그래서 뭐 메기바 차야. Y cuando experimentamos el sufrimiento, somos infelices. 그래서 추 La mente se agita. 아니 배다 전에는 아 메지 돈도 두 거대 거랬어. Y es así como vivimos esta corta vida que tenemos. 녀야디 아주기 저디 뭘 싸사러 왔어. 녀야 주 싸사러 왔어. Y esto sucede así porque hemos acumulado las causas, hemos cultivado las causas en tiempos anteriores. 주디 싸인가 당당하지. 제부 디베투 제부 동어디 완전 녀대 거랬어. Ahora estamos experimentando el resultado de las causas negativas que hemos sembrado. 그래서 완전다 디바 만사와데 다가는 하고 그래. Así que queda claro, observando nuestra situación actual, que hemos acumulado, hemos cultivado más negatividad y más no virtud que virtud. 자나 대소도와 대외 존에 랭가 촌스. 대화기 대화기 조디 배 아주 뉴뉴마도 제야 말했어. 대화기에 대화 요약이 조디 뉴뉴마도 싸야 말했어. 그래서 지금 쉬울랍대. Por eso Shantideva en este verso dice: las causas de la felicidad suceden algunas veces, porque solamente en ocasiones muy pocas, muy escasas, hemos practicado y cultivado la causa de la felicidad, que es la virtud. Si no, mirad ahora vuestra situación. Mirad aquí ahora mismo donde estamos. Vais a saber inmediatamente si habéis practicado virtud o si no habéis practicado virtud. No hace falta pensar irse muy lejos, investigar mucho. Así que podemos ver claramente que solamente en escasas ocasiones hemos cultivado, hemos sembrado la semilla de la felicidad. Y podemos ver claramente, por lo que he dicho anteriormente, de que hemos sembrado muchísima no virtud. Y si habéis comprendido esto ahora, ¿qué vais a hacer en el futuro? En el pasado ya ha pasado y habéis acumulado muchísima no virtud y ahora estáis experimentando el resultado, el sufrimiento en vuestro propio cuerpo. Ahora, ¿qué vais a hacer en el futuro? Uno tiene que preguntarse a uno mismo: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir acumulando no virtud y seguir experimentando este sufrimiento o voy a hacer algo al respecto?
장바다 저이 메지지 제거에다가 소소소 징그지 상로. Y esto no es algo que uno deba de preguntar al que tiene enfrente, ¿tú qué vas a hacer? Sino uno tiene que apuntarse a uno mismo y decir, ¿tú qué vas a hacer? En la vida anterior has experimentado mucho sufrimiento y en esta vida también has experimentado mucho sufrimiento. ¿Qué vas a hacer por ti mismo en tus vidas futuras? ¿Qué vas a hacer por ti? ¿Te vas a portar bien? Te tienes que portar bien. Tienes que ser buena persona, ser una persona cariñosa, amorosa, amable con los demás, compasiva. Te tienes que portar bien. 단답받았어. 소소소소 수울하지. 요 지랑 게. 돈이 마부 말아. 제도 이 지랑만나서 배 내 도저 잡아랬어. 다는 말아. 공안자들랑 참아 야랬어. 야구진이 소소랑 야래. 두부진이 소소정제나 야구지 제거에다 징거지. Uno tiene que motivarse a uno mismo y pensar en mis vidas pasadas, como acumulé mucho karma, y hablarse a uno mismo, como he acumulado mucho karma, ahora tengo que experimentar sufrimiento. Pero ahora tengo una gran oportunidad de practicar virtud, puesto que tengo muchísima libertad. Entonces tengo que practicar. Tienes que practicar. Pero necesitamos sufrir. Como dice Shantideva, a pesar de que no queremos sufrir, necesitamos sufrir. Porque si no sufrimos, ¿cómo vamos a desarrollar renuncia? ¿Cómo vamos a renunciar a la existencia cíclica? Si solamente estamos experimentando diversión y felicidad todo el tiempo, no vamos a renunciar a la existencia cíclica. Estamos en samsara, pero incluso estando en samsara, si estamos todo el tiempo contentos, alegres, no vamos a desarrollar el deseo de lograr la liberación del samsara. Y si no desarrollamos el deseo de liberarnos de samsara, no habrá liberación nunca. Puesto que existe el sufrimiento, puesto que experimentamos sufrimiento, podemos desarrollar el deseo de querer liberarnos del sufrimiento. Y si no existiera, no podríamos desarrollar el deseo de querer liberarnos de él. Por lo tanto, necesitamos el sufrimiento. Por eso, puesto que experimentamos sufrimiento ahora, tenemos que desarrollar el deseo de liberarnos, de alcanzar la liberación. Y hay que pensar que si me libero no tendré que experimentar sufrimiento nunca más. Por lo tanto, puedo usar todo el sufrimiento que he venido experimentando hasta ahora para desarrollar el deseo de querer liberarme y así frenar todo el sufrimiento para siempre. Por lo tanto, como existe el sufrimiento, existe también la liberación del sufrimiento. Por lo tanto, tenemos que desarrollar el deseo de liberarnos y así adiestrarnos en la mente de la renuncia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día? ¿Cómo tenemos que practicar en nuestro día a día? Ahora hablamos de la iluminación y la liberación y parece algo que está muy lejano. Pero yo qué voy a poder, eso está muy lejos, yo qué puedo hacer en mi día a día, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Algo práctico. Algo práctico que puedes hacer es ser buena persona.
참고 honesta, 미 여러 una persona que se comporta bien, 그랬더니 폐비 샤와 폐비생이 una persona que se preocupa por los demás, una persona altruista, una persona educada, 화가 장세이네 una persona cariñosa. 어디 매 미기 매세 린다리 Este es el valor de una vida humana. 티 맞을 따배 미 사마를 티 고요 고야지 제가 티 완전 짜증 지고 Esto es algo que todos los humanos necesitamos, por lo tanto tenemos que valorar estas cualidades. 그랬더니 나 내가 내가 지금에 내 폐쇄 지금이 있잖아 사마티 그랬더니 내냥 고요 Tenemos que pensar siempre voy a evitar dañar a los demás. Siempre voy a beneficiar a los demás. 다 사마티 내가 폐마다 내가 지금에 Y por último, si no puedo beneficiar a nadie, por lo menos voy a intentar no dañarlos. 야 주나 내가 폐도 마주내냐 내가 싸우니 세제 거래니 내려와 세제 거래니 내가 지금에 이래 Si puedo, los voy a beneficiar, voy a ayudarlos. Pero si no puedo, no voy a dañarlos en lo más mínimo, sea el ser que sea. 네가 아주 제 도구가 ¿Eh? Eso es algo que nosotros podemos hacer. 님이 내려 지어야 Podemos hacerlo en nuestro día a día. 쌀 따야 Podemos pensarlo. 가열라야 Es algo práctico. 그러와 ¿Sí? 어떻게 세마 사무치고 이렇게 하면 참 어떻게 라니 문에들 Por eso vosotros tenéis que ser buenas personas. Eso es lo que tenéis que practicar. 태바지별로 족 스탠투스 장었다 Cuando hablamos de adiestrarnos en el camino de Mahayana, este es el adiestramiento principal. 그러와 어야 되셔 Lo dejamos ahí. Mandar a corto página 야 저기 전조 Senjo Rinpoche.